Hola, muy buenas tardes. 2 horas y 10 minutos duró este interrogatorio, según pudimos cronometrar, al ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, una audiencia que comenzó con un ambiente muy tenso. El ministro llegó poco antes de las 9 de la mañana a dependencias del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, que es el lugar que fijó como domicilio para esta audiencia, bajo fuertes medidas de seguridad en los alrededores de este edificio. Llegó el ministro, subió de inmediato al piso cuarto para que comenzara la audiencia. A las 9:04 el secretario de Estado ingresó a la sala y comenzó entonces este interrogatorio, y ya con la primera pregunta hubo tensión cuando se le preguntó cuál era la función que él cumplía. Yo los quiero invitar a revisar distintos momentos de la audiencia, comenzando precisamente por esta primera pregunta. Bueno, espero que no signifique esto un augurio de una extensa jornada, porque veo que entre las mismas partes se señor ministro, pero le vamos a pedir que conteste las preguntas Soy con ministro precisión. del Interior, magistrado. Señor ministro. Soy ministro del Interior, magistrado. Claro, el ministro hacía comentarios respecto a este momento de tensión que se vivían iniciando la sesión, esta audiencia, porque en la primera pregunta ya había objeción por parte de los abogados del Ministerio del Interior y también del Ministerio Público. Luego, la magistrado le llamó nuevamente la atención al ministro para que sea conciso y preciso en sus respuestas, y esto fue lo que sucedió. Además, le vamos a pedir que, para efectos de evitar dilaciones en los puntos respecto a los cuales los abogados quieren preguntarle, conteste con precisión y claridad. ¿Muy bien? Gracias, magistrado. Voy a contestar como testigo. Tengo libertad para contestar, ¿no? Entiendo que el funcionario encargado le dio a conocer sus derechos. Entonces tengo libertad. Usted puede contestar. Ahí se entraba entonces en este diálogo un tanto áspero entre la magistrado y el ministro del Interior, pero ya entrando al fondo del asunto y mediando, digamos, la audiencia, el abogado Rodrigo Román, abogado de Omar Hermosilla, quien citó a declarar al ministro Ginspeter en el marco del caso Bombas, le preguntó directamente al ministro si había participado de la investigación, y esta fue la respuesta que entregó Rodrigo Ginspeter. No recuerdo, pero reitero, no me ha tocado ni me hubiera correspondido tener rol alguno en la investigación. Claro, luego de esto, el abogado Rodrigo Román pidió a la magistrado poder exhibir en esta audiencia un video de una entrevista que había dado el ministro Rodrigo Ginspeter el año 2010 y que entraba en contradicción con lo que él recientemente le escuchábamos y que estaba declarando en la audiencia. Es por eso entonces que el tribunal permite que se exhiba este video y se le pregunte nuevamente al ministro cuáles eran sus declaraciones definitivas, si las que había dado en esa entrevista o las que estaba dando ante el tribunal, y esto fue lo que contestó Rodrigo Ginspeter. Si usted se fija en la entrevista, se alude a que el Ministerio del Interior es parte querellante. Claro. Es obvio que el Ministerio del Interior ha participado en la investigación y el proceso. No cabe ninguna duda de aquello. Yo no he sido personalmente un investigador, he conocido a través de mis abogados, del abogado del ministerio, lo que se conoció en ese momento. Tal como le dije en ese momento, las decisiones fueron adoptadas o refrendadas por el Poder Judicial. Uno tiene justa razón para confiar en la investigación que hace el Ministerio Público y las otras partes querellantes. Muy bien. Y en ese sentido, claro, obviamente que el Ministerio del Interior fue parte de esa investigación como parte querellante. Claro, otro de los puntos que se abordó en la audiencia y por parte del abogado Rodrigo Román, en términos de pregunta hacia el ministro del Interior, fue, por ejemplo, la llegada de Alejandro Peña, el ex fiscal, a trabajar al Ministerio del Interior, ante lo que Rodrigo Ginspeter dijo que esa no fue una decisión suya, que le competía al subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, y por lo tanto él no había mediado ni había tenido parte en esta decisión de que Alejandro Peña llegara a trabajar
trabajar al Ministerio del Interior. Vamos ahora a revisar reacciones de los abogados defensores de los imputados en el caso Bomba y en particular también de Rodrigo Román, que es el que interrogó hoy, el único que interrogó al ministro Hinspeter. La gran mayoría de las defensas tenía como propósito develar y poner en conocimiento más bien un hecho público y notorio, cual es una entrevista prestada el día 15 de agosto de 2010, al otro día del desarrollo de la llamada Operación Salamandra, en donde el ministro Hinspeter señala que efectivamente él tenía perfecto conocimiento de la casa Ocupa Sacro Vanzetti, que él cuando toma conocimiento, ese es en junio del 2010, su intención era cerrarla, pero no lo había hecho, tal cual lo refiere en esa entrevista, no lo había hecho porque el fiscal Peña le había pedido que no lo hiciera porque estaban preparando algo. Eso lo dice textual el ministro Hinspeter, todo lo cual no pudo ser oído esta vez por ustedes ni por el tribunal a propósito de esta increíble y lastimosa resistencia a la declaración del testigo. Esta diligencia fue útil en el sentido de que el ministro del Interior, señor Rodrigo Hinspeter, le dijo al país hace 1 año y medio que existía una asociación ilícita terrorista, que eran determinadas personas los responsables de la colocación de artefactos explosivos en Santiago y señaló reiteradamente que tenía antecedentes concretos al respecto. Cuando viene hoy día al tribunal a tener que exponer esos antecedentes no es capaz de señalar uno solo. Por lo tanto, de esa perspectiva ha sido de utilidad. Hay que decir que no todos los abogados defensores de los imputados en el denominado caso Bomba estaban muy de acuerdo con que Rodrigo Hinspeter estuviera declarando, pues decían, se está desviando la atención de un juicio jurídico por un juicio político y eso le corresponde a otras instancias. Después de 2 horas y 10 minutos, como les contaba al principio, terminó la audiencia, no hubo más preguntas y el ministro del Interior pudo retirarse del lugar y se dio por concluida entonces esta audiencia. Bien, Iván, muchísimas gracias por toda la información. Nos vamos a seguir comunicando contigo más adelante por otras novedades. Gracias y buenas tardes. Hasta pronto.